Buenos días con todos. El tema de hoy es la tierra antes de Adán. Entonces vamos a ir viendo algunos versículos para ver qué descubrimos con esto de la tierra, con el tema de la tierra antes de Adán. Okay, entonces vamos a empezar con ChatGPT. Vamos dándole antes del versículo 1 y el versículo 2 de la Biblia hubo una civilización. A ver qué nos dice. Okay. Entonces dice que está pensando. Pero antes de eso también vamos a ver si podemos, antes de eso vamos a ver por acá, Gemini. Gemini también es una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, desde el versículo 1 vamos a copiarlo más fácilmente, vamos a copiar esto de aquí, para acá, de pronto un nuevo chat ahí, a ver si funciona mejor. Y aquí lo voy a pegar. Vamos a ver qué nos dice Gemini y qué nos dice acá ChatGPT. Vamos. Listo, ahora sí estamos. Se nos dice que antes del versículo 1 y antes del versículo 2, mutual. Listo. Dice que, vamos a ver acá, okay. Es una idea fascinante. Los teólogos y los estudiosos, en cambio de la traducción, la tierra se volvió o cayó en estado, la civilización preadámica, la caída de Lucifer, hay restos arqueológicos, el concepto de rellenar. Dice rellenar, que es lo que habla de fructificar y multiplicar la tierra. Okay. Esto es interesante. Vamos a ver qué es lo que nos dice acá. No hay ningún texto bíblico que aparezca entre Génesis 1 y 2, pero vamos a ver entonces aquí qué nos dice el Blue Letter Bible, ¿no? Blue Letter Bible es en realidad Génesis 1. Génesis 1. ¿Okay? Entonces vamos a ver, en el Blue Letter Bible vamos a ver, dice que lo que nos muestra qué pasó en el principio, ¿no? Ahora, este Blue Letter Bible tiene una opción que me gusta mucho. En primer lugar está en inglés, pero la opción que me gusta es que tiene una opción que dice interlinear, que esto es que nos va a mostrar el palabras. Entonces, entre el versículo 1 y 2 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y después dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces Dios, durante la creación, Él nunca realmente, Dios no crea las cosas en desorden, ¿Cómo lo podemos comprobar esto? Cuando Él hizo a Adán y Eva, cuando Él hizo a Adán y Eva, no los hizo y luego los modificó, no, ya los creó y estaban listos. Y toda la creación en realidad, Él no la modificó. Entonces, obviamente, o por lo menos queremos suponer que entre el versículo 1 y 2, si estaba la tierra desordenada y vacía, la tierra fue formada y luego desordenada y vacía, tiene que haber habido alguna situación. O sea, ¿por qué no? Entonces, entre el versículo 2 tuvo que haber habido algo. Ahora, hay algunos versículos que nos mencionan que hubo un momento en que Satanás tuvo poder, que él gobernaba las naciones. Entonces, Satanás gobernaba las naciones, no dejaba salir a nadie de la cárcel. Entonces, vamos a preguntarle que nos diga en qué versículo, cuáles son los versículos que hablan que Satanás gobernaba las naciones. Esto nos muestra sobre unos dos reyes a los cuales estaban claramente influenciados por Satanás y las profecías hablan sobre ellos. Entonces, en realidad es en el Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, está hablando del príncipe que no nos muestra. ChatGPT no está diciendo, por ejemplo, está hablando de Lucas
de Juan, pero claramente no pudo, con mi sola pregunta, definir cuál es. Cuando habla al rey de Tiro, entonces el Tiro, ¿qué le dice la Biblia, en la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Tú que gobernabas las naciones, si no me equivoco. Vamos a ver. Entonces dice aquí, cuando le habla al rey de Tiro, ¿qué dice la Biblia? ¿No? Entonces está pensando, dice, había un príncipe de Tiro, un gobernante humano orgulloso, que lo reprendía. Ya, entonces estamos viendo que en Ezequiel habla de Ezequiel 28, del 11 al 19, dice, miren lo que dice sobre el rey de Tiro. Entonces, claramente el rey de Tiro no estaba en el Edén. Dice, eras querubín protector. El rey de Tiro nunca ha sido querubín protector. Y era perfecto en todos tus caminos, jamás. Y hasta que se halló maldad en ti. Entonces, que estaba hablando no era sobre el rey de Tiro. Entonces él está hablando sobre Satanás. Y aquí se lo describe, ¿ve? Está hablando con una figura de Satanás. El poder que estaba realmente sobre Tiro, sobre el rey. Entonces, una criatura exaltada que estuvo en el Edén. Y entonces ya hubo una creación. Pero también hay otra parte. Hay otra parte. Dice que, esto es la Ezequiel 28, pero también hay otro. Hay otro rey que la Biblia dice que gobernaba a las naciones y que no dejaba salir a los presos. Entonces, por ahí, vamos a ver, por ahí entonces dice, Satanás gobernaba las naciones. No, dice que en Ezequiel 28 habla sobre que él estaba en el Edén. Muy bien, pero vamos a la que me interesa, la que por lo menos me llama más la atención, dice, el rey de Babilonia, dice, cuando habla sobre el rey de Babilonia, dice, es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que a sus presos nunca abrió la cárcel. En realidad no es ese el que estoy buscando. Entonces, Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste tú? Pero vamos a leer Isaías 14, ¿no? Entonces, Isaías 14, pero lo vamos a buscar en el Blue Letter Bible. Bueno, ya vimos esto de aquí, vamos a lo mismo, Blue Letter Bible. Entonces Isaías 14. Isaías 14 dice, ¿no? Entonces vamos a ver Isaías 14 en la Reina Valera. Dice, vamos a ver Isaías 14. Vos tú también te debilitaste con nosotros. Descendió tu Seol. ¿Cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? Dice, tú que debilitas, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas la nación. Cuando está hablándole a este caso, dice que es Nabucodonosor. No, en realidad él no es un lucero, no es un hijo de la mañana. Entonces, ahora dice, descendió al Seol tu soberbia y al sonido de tus arpas. Como le estaba hablando, ahora también dice en Isaías 14:9, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibir. Pero vamos a ver cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana. Eso es una expresión que no se refiere a Nabucodonosor o a ningún ser humano. Eso es claramente a Dios, ¿no? ¿Cómo cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones? Pero también hay algo interesante que dice, mire, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Ningún ser humano puede decir en su corazón, porque no tenemos la capacidad de poder subir al cielo. Pero aquí está claramente hablando de alguien más, en este caso de Satanás. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Toda esta descripción es de alguien que conoce qué pasa arriba. Nosotros no conocemos. Solo hemos leído, nunca hemos estado allá. Esta descripción es de alguien que conoce, subiré al cielo en lo alto, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora, mire lo que habla sobre esto, dice, mas tú derribado eres del Seol y se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, es este
aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra. Ahí habla sobre los reyes, ¿no? Pero esta parte es interesante. ¿Cuándo Satanás ha hecho el mundo como un desierto? Y dice, ¿cuándo asoló las ciudades? ¿Y cuándo dice que a sus presos nunca abrió la cárcel? Tiene que haber habido una época, un tiempo. Y ese tiempo no es ahora, ese tiempo fue antes. Entonces ahora, pero vamos a ver dice, en lo que les mencionaba, ¿no? La parte del interlinear, que es la parte en la que nos muestra el hebreo. Entonces ahora está hablando en inglés, dice, how are thou fallen? Él es un fallen, él es una falta, ahí viene la palabra de from heaven. Aquí, y hay algo interesante, miren lo que dice la palabra Lucifer. Lucifer, miren cómo se pronuncia en hebreo. Strong's H 1966. Haleo. Helel. Haleo. Helel. Helel. Entonces ahora mire, son, esta parte es interesantísima, son, dice, es el hijo, Ben. Ahora, de la mañana, morning. Mira lo que dice. Strong's H 7837. Shaher. Shaher. Pero él es un son, él es un hijo de la mañana, Lucifer. Entonces vamos a ver, esta parte de aquí dice que es el estromo, esta es la palabra, ¿no? La palabra en hebrea, y vamos a ponerle a darle clic aquí, y vamos a ir viendo qué más nos dice, que en este dice que es una especie en el sentido de iluminarse, brightness. Ahora dice Lucifer, un light bearer, que es una persona que es el que carga la luz. Ahora dice un shining one, uno que brilla, un morning star, una estrella de la mañana, Lucifer. Entonces aquí es cuando nos describe que está hablando al rey de Babilonia, pero en realidad está describiendo a Lucifer. ¿Sí me explico? Entonces ahora vamos a ver dónde solamente se menciona esa palabra. Y solamente hay una palabra en particular que es en Isaías 14:12. Cuando habla 14, dice, ¿cómo caíste del cielo? Está hablando sobre cómo cayó del cielo. Qué impresionante es en realidad esto. O sea, a mí me parece fantástico cuando dice, ¿cómo caíste de la mañana? ¿No? Entonces, ahora, ¿qué es lo que podemos interpretar? ¿O qué es lo que se dice cuando habla que dice que no habría a las naciones? Vamos a ver. Tú que deseas en tu corazón subir al monte de Dios, mas tú eres derribado, dice, que puso al desierto que puso al mundo como un desierto. Vamos a ver si encontramos algo aquí. Dice, make the world as a wilderness. Wilderness es un desierto, wilderness. Y destroy todas las ciudades, destruyó todas las ciudades. Dice, y no les abrió la casa, o sea, en este caso es la prisión, o sea, en este caso, bueno, son prisioneros, están en una prisión, pero en este caso, the house of, es la palabra esta palabra, que se pronuncia así, significa que Strong's H 1004. Bayeth. A los prisioneros, dice, ¿no? Entonces, ok, cuando estamos hablando de esto es Isaías 14, entonces dice Isaías 14, y bueno, ahí dice 12, entonces, ¿cuándo pasó esto? Que lo de Satanás, que cayó, dice, hijo de la mañana. O sea, ¿cuándo pasó esto? Entonces no hay ninguna explicación en nuestra época haya sucedido. Entonces tuvo que pasar entre el versículo 1 y 2, 1 y el versículo 2. Porque Dios no crea nada que esté deshecho. Si ya lo creó, Él creó una tierra en el versículo 1 y en el versículo 2 la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Aquí decía en Génesis 1, dice, entonces la tierra estaba sin forma. Aquí dice que without form, que dice tohu bohu. Entonces vamos a ver qué significa tohu bohu. Miren cómo se pronuncia esto. Without form, que no tenía forma. O sea, la tierra estaba desordenada y vacía. Estaba sin forma y estaba void, es vacía. Y darkness,
El darkness significa la oscuridad. Estaba encima de la faz de la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía encima de las aguas. O sea, está describiendo algo que pasó. Por lo general, Dios no nos va a revelar qué pasó entre el versículo 1 y 2, porque no es importante para la salvación. La Biblia es escrita como palabra de Dios para salvación. Entonces, todo lo que nos muestra es para salvación. No es importante realmente qué pasó entre el versículo 1 y 2. Nos da pequeñas luces, pequeños detalles. Y si uno escudriña, como dice que debemos escudriñar la Biblia porque en ella nos parece que hay vida. Entonces, al escudriñar, podemos descubrir que Satanás en ese tiempo, Satanás era el que gobernaba, habían naciones, gobernaba en ese tiempo y de alguna u otra forma hubo una destrucción. Ahora, cuando los científicos hablan y dicen que la Tierra tiene ni sé cuántos miles de años, no tiene los 6.000 años que nosotros tenemos desde que fue formado Adán y Eva. Entonces, si la Tierra es más antigua, cuadra también con esto de que encaja en el tema de que algo pasó en los versículos 1 y 2, que es una generación preadámica. Ahora, no, nosotros somos humanos, pero no sabemos qué tipo de criaturas ella es. No lo podemos saber. Habla de naciones, pero los Nefilim, que eran la mezcla de los ángeles caídos y las mujeres, también tenían naciones. Entonces, nosotros somos humanos, pero no sabemos qué tipo de naciones eran. O sea, no podemos saber de qué estaban formados. La humanidad sí es formada del polvo de la tierra que la creó Dios, nos explica, nos describe, ¿no? Pero no sabemos qué tipo de naciones eran, de que ellos no eran humanos como los Nefilim, que eran gigantes, tenían algún tipo de característica humana, pero no eran humanos. O sea, ahora, ¿por qué la salvación? ¿No? Hay una teoría, que es la teoría de los tres, pero bueno, siempre hablan de tres, en este caso sería Dios, el Espíritu Santo y Jesús, serían tres, ¿verdad? Entonces, la historia sería más o menos así. Si todo es de tres, todo es 33. Entonces, en el caso por ejemplo, cuando habla de Nimrod, dice que él era una tercera parte de él era divina, ¿no? Que las dos terceras partes eran humanas. Y el anticristo también es el 666. También sí, así mismo tiene dos partes humanas y una divina. Ahora, cuando es divino no me estoy refiriendo que es de Dios, sino que es divino, puede ser relacionado con los ángeles caídos o relacionado con Satanás. Eso básicamente. Ahora, si volvemos al punto de los tres, la historia de la humanidad sería la siguiente. Entre el versículo 1 y 2, está Satanás gobernaba legítimamente, porque habla de que dice que hasta que se halló en él maldad, él gobernaba. Entonces vamos a ver si no me equivoco, no era en Isaías, pero era en Ezequiel si no me equivoco. Dice, tú que deseas en tu corazón, vamos a subir al monte de Dios. Aquí es cuando habla de que suben, ¿no? Pero estamos hablando de que en Ezequiel, cuando habla de Ezequiel, habla de que él gobernaba las naciones, ¿no? Tú perfecto eras, dice, hasta que se halló maldad en ti y se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Después podemos ver eso. Pero bueno, entre el versículo 1 y 2, Satanás gobernaba legítimamente. Después del versículo 2, ahí ya viene la humanidad. Versículo 2, vienen los humanos, Adán. Aunque ahora Satanás gobierna ilegítimamente, pero ilegítimamente, porque le quitó
la autoridad a Adán cuando Adán cayó en el engaño y pecó. Entonces, pero quien era el gobernante legítimo era Adán. Entonces, al final, en esta etapa, Jesús recupera el gobierno legítimo, porque él lo reclama como humano. Entonces, esta es la segunda etapa. Satanás gobierna legítimamente entre el versículo 1 y 2 y todo después aparece que está destruido. No sabemos realmente qué pasó porque no tiene injerencia para salvación. Pero entre el versículo 2, ahora los humanos que fueron creados a partir de Adán, que Dios los creó a partir de Adán y Eva, Satanás gobierna ilegítimamente, pero en esta etapa Jesús recupera el gobierno legítimo. Pero luego, como estamos hablando de las tres etapas, viene la tercera etapa. La tercera etapa es la que habla la Biblia en Apocalipsis, que nos dice que nosotros gobernaremos, que los seres humanos tendremos un cuerpo nuevo y gobernaremos con los ángeles. Aquí esa es la tercera etapa, donde habrá un cielo nuevo y una apocalipsis y una tierra nueva, ¿no? O sea, en la tercera etapa habrá cielo nuevo y tierra nueva. Y tendremos cuerpos diferentes y ahora otra vez volveremos a ser nosotros los gobernantes legítimos. Bueno, estaba mal esta palabra, pero vamos a poner apocalipsis. Entonces habrá cielo nuevo y tierra nueva. Y dice que la nueva Jerusalén vendrá. Ahora, también habla que habrá un árbol que dará sus hojas para la sanidad de las naciones. Y entonces ahora nosotros formaremos naciones. Y será la tercera etapa. Como todo se revela en 3:3:3, Dios, el Espíritu Santo y Jesús, las tres etapas también básicamente de la historia, no podemos decir de la humanidad, porque realmente al final vamos a ser diferentes, vamos a tener un cuerpo diferente, un cuerpo totalmente como el de Jesús, aunque era un cuerpo nuevo, un cuerpo diferente. Entonces no vamos a ser llamados humanos, porque lo que nos hace humanos es que tengamos un cuerpo de carne y que venga un espíritu y esté, ¿no?, dentro de nosotros. Entonces, lo que podemos deducir es que entre el versículo 1 y 2 Satanás gobernaba legítimamente, entre el versículo 2 los humanos, pero Satanás le quitó la autoridad y ahora él gobierna ilegítimamente, pero luego Jesús vino y recuperó el gobierno legítimo. Y como Jesús lo recuperó, dice que él regresará. Por eso es que antes de la segunda etapa habrá una destrucción por fuego. Entonces, en esta etapa, la tierra otra vez pasará por una destrucción. Y ahí viene la tercera etapa. O sea, la Biblia básicamente, si nosotros conectamos algunos puntos, podemos deducir esto. Ahora, ¿por qué no nos explica el Señor entre los versículos 1 y 2 por qué pasó? Realmente no nos da más luces porque no es importante para la salvación. Entonces, hasta ahí, si tienen alguna pregunta, las pueden poner en los comentarios y vamos a seguir. Me gustaría seguir viendo otros puntos interesantes acerca de la creación, ¿no? Cualquier situación, pues, encantados de poder servirlos, encantados de poder compartir con ustedes y pues bendiciones.